Sí, pastor. Hermano, Dios les bendiga. ¿Me oyen? Fino. Hermanos, seguimos con Filipenses. Hoy predicaba el pastor Félix Montoya de Venezuela. Tuvo dificultades para conectarse por circunstancias del país. Pero, hermanos, Dios sigue funcionando, Dios sigue creciendo. Y Dios nos dará otra oportunidad de poder escuchar a nuestro hermano. Hoy vamos a hablar del capítulo 3, versículo del 1 al 21. Vamos a hablar cosas pautas porque el tiempo es corto y queremos hablar cosas más concisas del pasaje bíblico del capítulo 3. El capítulo 3 de Filipenses, del capítulo 3 de Filipenses, habla prosigo a la meta. Es el tema que tiene la Biblia Reina Valera y es prosigo a la meta. Es lo que nos hace narrar el apóstol Pablo en este capítulo. Prosigo a la meta. Mire, llegar a la meta es difícil, pero no es imposible cuando Cristo va delante de nosotros. Si usted puede distribuir el capítulo 3 de versículo 1 al 21, puede distribuirlo de esta manera. Del versículo 1 al versículo 6 hay un tramo importante. Del versículo 7 al versículo 14 hay otro tramo. Está viendo, y del versículo del 15 al 21 hay otros tramos. Vamos a hablar de 3 tramos. El primer tramo es del versículo 1 al versículo 6. Si usted puede ver el versículo 1, versículo 2, Pablo está dando unas ciertas características, unas ciertas circunstancias que están sucediendo en la iglesia de Filipenses. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros no somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Hay una enseñanza muy profunda. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Filipenses? Que Pablo habla muy fuerte en el versículo 2. Es muy fuerte que pueda hablarles a personas o a conocedores del Torá o gente conocedora del Antiguo Testamento, describirse de esta manera: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. A veces uno piensa que los que mutilan el cuerpo o guardados de los perros o guardados de los malos obreros se está refiriendo a esos judíos que realmente reconocían a Cristo pero a su manera. Es aquella persona que confía en Dios en su manera, va a la iglesia cristiana y confía y cree en Dios a su manera, no a la manera que Dios establece. Recuerde que usted y yo tenemos un pensamiento, y siempre lo comparto con cada uno en nuestro discipulado, que no es lo que dice el vecino, no es lo que dice el hermano, no es lo que dice usted, no es lo que digo yo, es lo que la Biblia dice. Y posiblemente dentro de la iglesia de Filipenses habían judíos que pensaban, aunque eran cristianos, bajo la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, aún todavía seguían creyendo en la circuncisión. Si usted busca en internet, es un tema largo hablar de la circuncisión. Es un tema muy largo, usted lo puede buscar en internet. ¿Qué significa la circuncisión? Pero estos cristianos judíos querían ser cristianos bajo la ley. Ahora la gran pregunta: ¿habrán en la iglesia personas que quieren vivir como el Antiguo Testamento, que quieren ser arraigados en el Antiguo Testamento y no bajo la gracia? O sea que hay iglesias pentecostales que aún tienen establecido que si no tienen la falda hasta los tobillos, si no tienen falda hasta los tobillos, realmente no son cristianas, realmente no tienen una relación con Dios. ¿Es eso verídico? No,
Porque la Biblia no establece que estamos bajo esa gracia, pero esa gracia tiene parámetro, esa gracia tiene un proceso, tiene un camino, tiene unas reglas. ¿Está viendo? Y esas reglas Pablo nos las va a definir, nos las va a nombrar. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Cuál es el compromiso? ¿Será que realmente Dios quiere que mostremos el cristianismo por lo que se ve por fuera que lo que se ve por dentro? ¿Será que yo soy cristiano porque llevo la Biblia? ¿O será que yo soy cristiano porque soy circuncidado como la cultura judía? ¿Será que yo soy cristiano porque realmente soy judío porque llevo una coronilla, llevo un gorrito acá? ¿O será que yo soy cristiano porque voy a la iglesia? Realmente lo que está Pablo hablando en los primeros 3 versículos, en los primeros 4 versículos, es que habían judíos que eran cristianos, pero que querían vivir bajo la ley. Y decían, nosotros realmente sí somos judíos cristianos porque seguimos el cumplimiento de la ley que fue establecida. Pero Pablo nos da algo muy, muy certero, una enseñanza muy precisa. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si dice Pablo en la carne, es porque la circuncisión tiene que ver algo con el prepucio, tiene que ver algo con el cuerpo. Está viendo, pero Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Por qué Pablo dice yo más? ¿Por qué Pablo dice, si yo realmente soy judío, creo en Cristo y sé cuál es la ley, yo más sé, yo soy más que ustedes, yo sé más que ustedes, yo sé cuál es mi responsabilidad y como la sé, Pablo dice en el 5, circuncidado al 8º día. Pablo hizo eso, se circuncidó al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice el versículo 6, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pablo era un hombre perfecto en la ley de Jehová en el Antiguo Testamento. Pudiéramos decir que Pablo cumplía todos los requisitos para decir que él podía ser un judío nato, un judío que cumplía la palabra de Dios, un judío que cumplió en parámetros todo lo que decía Gamaliel en su entrenamiento, pudiéramos decir en su seminario. Y Pablo pues era el ejemplo, decía, pero yo sé todo, yo soy hebreo de los hebreos, yo soy perseguidor de la iglesia. Y aún Pablo nos enseña en la palabra de Dios que aún era irreprochable. Era tan perfecto Pablo que en su vida como fariseo era un hombre intachable. Ahora, pudiera haber del versículo 1 al versículo 6, pudiera haber personas dentro de las congregaciones que dicen ser cristianos bajo la ley y cristianos bajo la gracia. ¿Qué es un cristiano bajo la ley? Que el que peca, el que falla a Dios, hay que enjuiciarlo. Hay que meterlo en disciplina, hay que ponerlo en la última banca. Pero el que vive bajo la gracia, el que cae en disciplina bajo la gracia, vamos a discipularlo, vamos a visitarle, vamos a ayudarle, vamos a restaurarle. ¿Por qué? Porque un día nosotros fuimos débiles y alguien nos levantó. Esa es la gracia. La ley nos señala. La ley nos mira y nos juzga. Pero la gracia nos levanta, nos restaura, nos anima. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo he vivido bajo la ley. Yo he vivido bajo la ley. Nadie puede reprocharme porque yo he vivido bajo la ley. Por eso en el versículo 4 él dice, ¿de qué confiar en la carne? Yo más, porque él fue vivido bajo la ley el 100%. Pero hay una gracia salvadora que es la que dice el versículo del 7 al versículo 14. Si usted puede ver, hay varias pautas desde el 7 al 14. Mire lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Imagínese el valor
de lo que usted es delante de Dios, de lo que usted se ha preparado secularmente, de lo que usted tiene, que Pablo lo da por pérdida. Imagínese todo lo que usted ha hecho en su vida hasta hoy y usted pueda decir como Pablo, lo he dado por pérdida. Imagínese todo lo que usted ha hecho hoy. Imagínese usted decir, ahorita en Cristo Jesús, después de 40 o 50 años viviendo, usted puede decir, todo lo que tengo es pérdida. Lo que un día fue ganancia es pérdida por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo nos está enseñando que no es lo que tenemos, no es lo que somos, es lo que servimos a Dios. Es el amor hacia Cristo Jesús el que nos hace marcar la diferencia. Es por eso que nosotros podemos decir que nosotros no somos judíos cristianos legalistas. Nosotros somos judíos cristianos bajo la gracia, bajo la bendición de Cristo, bajo la sujeción de Cristo. Nosotros somos creyentes ante Dios por la voluntad de Dios, por la cual murió en la cruz, por la cual nos dio una oportunidad a nosotros. Por eso Pablo lo da por pérdida y dice, por cuanto eran para mí ganancia, las he tomado como pérdida por amor a Cristo. A veces nosotros tenemos cosas que para nosotros es valor, pero para Dios es pérdida. Por ejemplo, si usted ayudara a alguien en la calle, como el político, un cristiano como político, que usted va a la calle y usted da 50, 10 pesos y la gente lo ve y dice la gente de la calle, oye, este buen pastor, oye, este pastor ayuda, este hermano siempre ayuda a la gente, oye, siempre da 10 pesos a los pobres, da 10 pesos al drogadicto, 10 pesos al alcohólico. Pero una gran pregunta, si usted ayudara a un alcohólico y usted le da los 10 pesos, usted está haciendo bien. Delante de una sociedad lo va a ver bien, pero en el espíritu, en la profundidad bíblica, en la profundidad teológica, en la profundidad espiritual, ¿está haciendo usted bien alimentando con 10 pesos a un drogadicto o a un alcohólico? No, no, porque cuando usted le da 10 pesos a un alcohólico o un drogadicto, usted le está diciendo, muérete, húndete en lo que tú haces. ¿Por qué no más bien lo alimentamos de dos cosas? Uno, ¿por qué no lo alimentamos de la palabra de Dios? Y dos, ¿por qué no lo alimentamos dándole una torta o brindándole una torta? Porque si pide es para comer, vamos a darle. No le demos dinero porque él va a drogardizarse. Entonces nosotros no estamos participando de la bienestar de alguien. Estamos participando del infierno y de hundir a alguien en el infierno. De que se aparte de Cristo, que ande sin Cristo. No, tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo. Y a veces hay legalistas en nuestra iglesia que hay gente que dice, no, pastor, ¿para qué vamos a ayudar al necesitado? ¿Para qué vamos a gastar dinero allá? Siempre va a haber eso. Y en la iglesia de Filipenses había un judío legalista siendo cristiano que todavía querían seguir el patrón de la ley. Entonces Pablo lo da por pérdida, por amor a Cristo. Mire lo que sigue diciendo del versículo 8 al versículo 11. Mire lo que dice. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Imagínese que la ganancia de Pablo, aunque todo es pérdida en esta vida, la única ganancia de Pablo la vemos en el versículo 8, que dice la palabra de Dios. Dice, y cierta aún estimo todas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. La excelencia por el conocimiento de Cristo. Recuérdese que usted no se prepara, usted no estudia, usted no se disipula, usted no lee la Biblia, usted no escucha la palabra de Dios en un púlpito, usted no escucha al predicador de los estudios bíblicos de los lunes, de los miércoles, todos los días los discipulados. Usted no lo escucha para beneficio propio, usted lo escucha para ser excelente en el conocimiento de Cristo Jesús. Eso quiere decir que su conocimiento debe estar cada día creciendo, 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 porque usted busca ¿qué? La excelencia. Necesitamos buscar la excelencia y una de las ganancias de Pablo es ser mejor en el conocimiento de Cristo Jesús, porque entre más conocemos, más peso
tenemos en nuestro hombro para ser fiel a Dios, para ser fiel a su palabra. Y Pablo habla de una excelencia delante de Dios. 2, Pablo habla del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a él. Pablo no solamente habla de la excelencia, sino habla también del amor a Cristo Jesús. Dice, por amor a él lo he perdido todo. A veces nosotros pensamos que dejamos cosas buenas atrás. Y cuando dejamos las cosas, cuando nosotros creemos que dejamos las cosas buenas atrás, pensamos que lo que vemos hacia adelante es muy difícil. Pero Dios nos está enseñando que Pablo pudo aplicar lo que dice la palabra de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dios no nos está diciendo, toma tu cruz y retrocede. No, sígueme. Debemos negarnos a sí mismo. Pablo se negó a sí mismo por buscar esa excelencia en el conocimiento de Cristo. 2, Pablo se negó a sí mismo por buscar el amor a él. 3, Pablo buscó la excelencia, buscó ser mejor para ganarse a Cristo, para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 8, por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 3 cosas debemos ganar: la excelencia, el amor y ganar a Cristo. Debemos ganar la esencia de Dios. Yo siempre he dicho, ¿cómo cree usted que alegramos el corazón de Dios? Mire, hay 2 cosas que la Biblia, en toda la Biblia, nos enseña. Una, dice en Génesis que Dios le dolió, ¿dónde? En su corazón, haber que creado al hombre. Dios podía ver a Adán y a Eva, los podía haber destruido en la tierra, pero Dios, ese no era su palabra. Ese no era su palabra. Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Pero Dios se alegra también. Usted alegra también el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Desalientar el corazón de Dios o alentar o alegrar el corazón de Dios? Porque dice la Biblia que cuando nosotros pecamos, cuando Adán y Eva pecó, Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Pero dice que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, dice que en los ángeles del cielo hacen fiesta. Entonces nosotros alegramos el corazón de Dios con la excelencia, con el amor y con el ganar a Cristo. Servir a Cristo, glorificar a Cristo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que Pablo también nos muestra en el versículo 9? Mire el versículo 9. Y se ha hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Todos nosotros, en la profundidad de nuestro corazón, tenemos que tener una identificación espiritual. Todos nosotros tenemos que encontrarnos con nosotros mismos para identificarnos con Cristo. Y cuando Pablo, en el versículo 9, en este beneficio, y ser hallado en él, es una identificación. Y esa identificación tiene una interrogante. ¿Realmente nosotros nos identificamos con Cristo? ¿Realmente nosotros seguimos los pasos de Cristo? ¿Realmente nosotros amamos a Cristo? Porque Pablo está hablando que hay algo muy importante y ser hallado en él, algo en común, algo que nos identifica, algo que nos enamora. Y si así como Cristo amó a la humanidad, nosotros tenemos derecho de amar a la humanidad. Si Cristo no juzgó a nadie, ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie. Es por eso que uno de los beneficios es ser hallado, es identificarnos con la vida de Jesucristo, como dijo Cristo en Filipenses 2:5. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Seamos igual que Cristo. Y dice la palabra, la segundo beneficio es no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que adquiere por la fe.
no solamente identificarnos con Cristo, sino que nuestra fe procede de Dios, no procede del hombre, procede de Dios. Tercero, que la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Imagine el orden. Cuando usted se halla con Cristo, usted crece en la fe. Y cuando usted crece en la fe, usted crece en la justicia de Dios. Nadie puede ser justo si Cristo por la fe no está en nuestro corazón. Si usted no se identifica con Cristo, realmente usted no puede vivir la justicia de Dios. Es por eso que Pablo hace una orientación a la iglesia. Habían judíos que llamaban ser cristianos, pero vivían en la ley. Pero habían judíos que eran cristianos y vivían bajo la gracia. Y había un problema de identificación, porque pensaban que en la ley teníamos que cumplir la ley siendo cristianos, como hay cristianos ahorita que quieren colocar la iglesia que son más normas que gracia. Somos obligados, no obedecemos por gracia, obedecemos por obligación. Entonces, es un conflicto que también Pablo vio en la iglesia de Filipenses. Por eso hay un título, prosigo a la meta. Es difícil proseguir a la meta, porque hay circunstancias, la lucha comienza de adentro hacia afuera. Versículos 10 y 11. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Tres cosas dice que tenemos que tener experiencia. Una, quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de su padecimiento para llegar a ser semejante a él en su muerte. Imagínense que la palabra de Dios nos habla, uno, el fin de conocer. Dos, el conocer el poder de su resurrección. Y tres, participar de su padecimiento. Mire, algo que es algo absurdo para nosotros. Mucha gente, por lo menos yo, no quisiera estar cuando Cristo estuviera acá. Cuando Cristo viniera, yo quisiera irme. Porque Pablo piensa, él quiere estar cuando Cristo venga, porque él quiere sentir lo que Cristo sintió. Y él quiere el fin. El fin es conocerte. Hay un propósito, hay una meta. El fin es conocer a Dios. Pero para conocer a Dios hay que conocer el poder de su resurrección. Hay que participar de su padecimiento. Todos queremos llegar al fin sin caminar. Todos queremos llegar al fin, pero en el carro. Y el resto que camine. Todos queremos llegar en el burro. Pero nadie quiere caminar al lado del burro. Entonces, nadie quiere padecer, nadie quiere sacrificarse. Y Pablo nos enseña que él quiere tener esa experiencia. Porque conociendo a Cristo, él ha padecido. Pero él quisiera vivir esa experiencia que Cristo vivió. Del conocer el poder de su resurrección. De participar en su padecimiento. El fin de conocer. Hay un fin, hay un propósito en la vida. Es por eso que Romanos capítulo 8, versículo 17 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 17. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Hermano, vivir el evangelio, vivir la obra de Dios es participar del padecimiento con Cristo. Todos vamos a sufrir. Por eso la palabra de Dios dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Es por eso que habla de la ganancia, habla de un beneficio, pero habla de una experiencia. La experiencia es el fin, es conocer a Dios, pero para conocer a Dios hay que conocer el poder de la resurrección, hay que participar de su padecimiento, hermano. Todos vamos a padecer para tener esa experiencia. Nadie puede tener experiencia en la vida cristiana si no puede padecer. ¿Cómo usted puede padecer? Si usted no padece, ¿cómo puede alientar a otro a decirle, si se puede, confía en Dios, Jehová es tu pastor y nada nos faltará, deleítate sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón? Necesitamos en una vida, en un momento de la vida, poder padecer para poder crecer, para poder entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida.
Versículo 12 al 14 de Filipenses. Capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Pablo no habla de un futuro. Pablo no habla de un futuro y dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, sin, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Imagínese que nosotros nos preguntamos, cada uno de nosotros preguntemos, ¿qué hemos hecho nosotros para Dios? ¿Será que ya hemos alcanzado el límite para entregar nuestra vida a Dios? ¿Será que lo que hemos hecho hasta ahora es lo mucho que Dios quiere es lo mucho que hemos hecho para Dios? ¿O no es nada, no hemos hecho nada? Esta semana yo me puse a pensar, Señor, ¿será que he hecho mucho? Y me puse a pensar, del 10% no he hecho nada para nuestro Dios. Porque hay muchas cosas por hacer para su obra. Hay mucha gente que necesita a Dios. Hay mucha gente que necesita tener una voz de esperanza. Y Pablo aún, viajado por toda Europa, viajando por toda Asia, habiendo misiones, predicando el evangelio, Pablo tiene las agallas de decirnos en esta noche, en ese tiempo y en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, porque por ver si logro asir. La palabra asir es alcanzar, es aprender, por la cual fue también asido por Cristo. Dice, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Eso quiere decir, hermano, que todas las dificultades que tenemos, no crea, porque tenemos muchos años en el evangelio, porque tenemos todo el conocimiento, porque hemos abierto 10 o 15 misiones, ya eso es todo en la vida. No hemos hecho nada en la obra de Dios. Necesitamos hacer más, porque lo que hizo Pablo está más allá de lo que nosotros hemos hecho. Y si nosotros nos comparamos con Pablo, nosotros no hemos hecho nada. Entonces lo que quiere Cristo es que lo que no hemos hecho, hagamos, porque Pablo él mismo se declara y dice, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hermano, nadie es perfecto. Todos tenemos fallas, pero necesitamos renovarnos cada día para poder entender el propósito y la visión de Dios en nuestra vida. Si nosotros no buscamos los caminos de la perfección, que es Cristo, realmente nosotros vamos a vivir la vida todos los días en tropiezos. Si vivimos en tropiezo, siendo creyentes, siendo creyentes fieles, imagínense si somos creyentes infieles. Póngase a pensar eso. Si nosotros tenemos problemas siendo creyentes fieles, imagínese siendo creyentes infieles. Vamos a sufrir peor. Vamos a sufrir peor. Entonces Pablo nos está enseñando que no hemos hecho nada para la obra de Dios. Necesitamos proseguir a la meta. Necesitamos alcanzar lo que prosigue. Necesitamos avanzar. Versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo al verlo ya cansado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a la que está adelante. Imagínense que nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No pensemos lo que pasó, pensemos lo que va a suceder más adelante. No pensemos, agarremos nuestra falla y mejoremos nuestro futuro. Ese debería ser nuestro pensamiento. Agarremos nuestras fallas pasadas y mejoremos nuestro futuro. Por eso cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho con excelencia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que buscar 3 cosas de beneficio. Tenemos que buscar 3 ganancias. 1, ser excelente. 2, buscar el amor a Dios. Y 3, ganar a Cristo para nuestras vidas. Ganar a Cristo para nuestras vidas, que se haya hallado en Él, que usted se encuentre con Cristo.
que usted se identifique, que usted sea cristiano porque usted lo decidió, no porque otro lo obliga, no porque otro lo lleva, es porque usted decidió servir a Cristo. Usted tiene una visión, usted tiene una misión, usted tiene un propósito, Dios te lo dio. Entonces tenemos que comprender que Dios nos dio un propósito para vivir, para lograr, para tener un propósito. Por eso Pablo dice, nueva criatura soy, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Mire lo que refleja el capítulo, versículo 14. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos palabras interesantes, versículo 14. Prosigo a la meta. No importa cuál sea la barrera en la iglesia. No importa quién hable, quién me critique, quién me hunda, quién me empuje. Yo prosigo a la meta. Pablo está aconsejando, yo prosigo a la meta. Porque Pablo está diciendo que él no es perfecto. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nadie es perfecto. Ni Pablo, Pablo dice, ni que yo sea perfecto. Y usted sabe cuál es la vida de Pablo. Pudiéramos decir que era un hombre de Dios, pero siendo hombre de Dios, él mismo dice, es como yo le digo a ustedes, está viendo, es bonito ser pastor, es bonito que lo llamen pastor, pero para la humanidad, pastor tiene una categoría, tiene un rango, pero para Dios yo no soy nadie. Usted y yo somos iguales delante de Dios. Si ustedes me llaman pastor, yo debo servir más, porque entre más hago, entre más estudio, más se me demanda. Y yo tengo que llegar a la excelencia de Cristo, pero yo no soy perfecto, pero yo prosigo a la meta. Sea cayéndome, sea sin un brazo, sea cojeando, sin un pie, pero yo prosigo a la meta, porque el supremo llamamiento me lo dio Jesucristo. Él fue el que nos dio el supremo llamamiento. Jesucristo nos llamó. Entonces prosiga la meta, mejorando cada día su vida en una excelencia en el conocimiento de Cristo. Versículo 15. 15 y 16, Pablo exhorta. Pablo nos exhorta. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Mire, no podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes, todos nosotros, no podemos trabajar en equipo. Si un brazo va a la izquierda y el otro brazo va a la izquierda, necesitamos tener una coinonía. Todos los miembros del cuerpo no tienen la misma función. Todos nosotros tenemos que comprendernos. Todos nosotros tenemos que unificarnos, porque en la unidad está la fuerza. Todos nosotros tenemos dones y talentos diferentes. Unos van a crecer, otros se van a estancar, otros se van a quedar atrás, otros van a crecer lento, otros van a crecer rápido. Pero eso es la fidelidad, es la perfección, es la forma que Dios ha establecido para cada quien, porque cada quien conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a llamar para servir a su presencia. Todos nosotros tenemos algo que hacer, porque somos el cuerpo de Cristo, pero necesitamos unificarnos. Es por eso que Pablo nos llama a ser ejemplo. Mire lo que la palabra de Dios dice en el versículo 17. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Imagínense que ese Pablo que dice en el versículo 2, que habla que ni que ya sea perfecto, Pablo en el versículo 7, en esa imperfección, Pablo aún en el versículo 17 nos dice, sé imitadores de mí, imitad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imagínense que Pablo, reconociendo que no es perfecto delante de Dios, estamos buscando la perfección, le aconseja que sean imitadores de Pablo. Hermano, nosotros tenemos errores, todos tenemos fallas, pero en las fallas hay fidelidad. En las fallas, hermano, nosotros pedimos perdón. En la falla nos caemos, nos levantamos. En la necesidad oramos, confiamos en Dios. Está viendo, en el golpe, hermanos, nos paramos, nos levantamos. Está viendo,
Necesitamos reconocer para que la gente pueda ver un cristiano diferente, para que la gente pueda ver un Miguel diferente, para que la gente pueda ver una dama diferente, para que la gente pueda ver un Ofil, un hermano Sotero, una hermana Oralia, un Juan, una Elizabeth, una Isabel, una Rosa, un Saúl, un David, un Natanael diferente. ¿Qué evangelio vamos a mostrar? ¿El evangelio del mundo que dice ser y no lo es? ¿O el evangelio, el cristiano que va a la iglesia y ora, aleluya, gloria a Dios, pero no ama al perdido? ¿Ese es el cristiano que queremos imitar? No. Pablo nos está diciendo imitar a las buenas personas, invitar al líder, invitar al buen creyente que sirve a Cristo, que comparte de Cristo. Eso, por eso Pablo dice, sean, yo entonces me pongo yo como ejemplo. Dice Pablo, hermanos, sé imitadores de mí, no imitéis a esos judíos que viven bajo la ley, quieren obligarlos, quieren vivir una iglesia ortodoxa bajo leyes, pero no bajo la gracia bíblica que dice la palabra de Dios. Queremos servir a Dios por obligación, no por obediencia a nuestro Dios. Y Dios quiere que usted lo obedezca de corazón. Entonces Pablo nos dice que debemos ser ejemplo. Es por eso que vemos en el versículo 18 al 21, porque por ahí andan muchos. Imagínense que Pablo habla de los malos ejemplos. Por ahí andan muchos. Imagínense si andan muchos, es cuando la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Yo a veces me hago una pregunta, ¿estaremos nosotros en los pocos o en los muchos? Juan dice que en los pocos, dice. Yo estoy en los pocos. Creo que todos estamos en los pocos. Y si estamos en los pocos, vamos a enseñarle a los muchos que hay un Dios soberano. Vamos a enseñarle a esos cristianos la diferencia de lo que es servir a Dios. Vamos a enseñarle a esos cristianos la diferencia de lo que es la fidelidad. Vamos a enseñarle a esos cristianos a leer, a orar, a servir, a predicar, a evangelizar, a discipular, a visitar, a orar. Vamos a enseñarle que eso es lo que Cristo nos mandó. Pero Pablo, el del 18, mire lo que dice de los malos ejemplos, porque por ahí andan algunos de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted cree que Pablo está hablando de los impíos? ¿Usted cree que está hablando de los judíos que no se han arrepentido? No, Pablo está hablando de judíos arrepentidos, que creen en la resurrección de Cristo, que recibieron a Cristo en su corazón, pero que viven bajo la ley, que viven bajo lo que ellos dicen. Es lo que ellos dicen y punto, y no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso yo les enseño, no es lo que usted dice, no es lo que la gente dice, no es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice, debemos obedecerla. Porque usted no sigue al hombre, usted sigue a Cristo. Debemos obedecer a Cristo. Por eso Pablo nos aconseja y nos enseña, versículos 19 al 21, el fin de ellos. Mire, de estos muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Miren los muchos llamados. El fin de ellos será la perdición. Si usted dice amar a Dios, móntese en el camino de Dios. Y yo puedo decir que los caminos de Dios son muchos aspectos, pero yo le puedo decir 5. 5. Más que buscar la excelencia, más que amar a Dios, más que ganar a Cristo para nuestra vida, en nuestro corazón, es evangelice, evangelice, comparta el evangelio con otro. Cuando usted lo hace, usted alegra el corazón de Dios. 2. Cuando usted discipula, usted alegra el corazón de Dios porque está llevando a la excelencia, a la madurez, al crecimiento cristiano, a la salvación de una persona, que vea que Cristo no es una religión, Cristo es una relación. 3, visítelo, porque así como usted tiene problemas y su pastor le visita, o un día le visitaron y usted es cristiano fiel, así esa persona necesita que alguien le visite, porque está afligido, hay una necesidad en su corazón.
Un día, recuérdese que un día nosotros vivimos problemas y alguien nos visitó. Visite. Cuarto, hermano, ore por los enfermos. Vaya, si usted ve a alguien enfermo, vaya y ore por él. Aquí no tiene que ver el pastor, aquí no tiene que ver un misionero, aquí no tiene que ver un apóstol, aquí no tiene que ver el ángel, el pastor Angelito. No, aquí tiene que ver el Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente. Ore. La oración efectiva no tiene que ver con minutos, no tiene que ver con horas, tiene que ver con un corazón dispuesto a orar por la sanidad de una persona. Y cuatro, ayude al necesitado. Ayude al necesitado, hermano. Si usted no tiene, pídale a Dios, Señor, yo quiero compartir. Yo quiero salir a llevar torta a los necesitados. No tengo, mi Dios, no tengo dinero, no tengo la torta, no tengo el frijol, no tengo el jamón, no tengo el tomate, no tengo cebolla. Pida. Y Dios le va a dar en abundancia para bendecir a otro. Pero si usted no pide, Dios no le va a dar. Necesitamos pedirle a Dios. Porque si no hacemos eso, tomando en cuenta que hay otras cosas importantes que hay que hacer para reconocer que nosotros damos fruto de ese arrepentimiento, damos fruto de que Cristo realmente está en nuestro corazón, damos fruto de que realmente vivimos esa excelencia en Cristo, realmente que demos fruto de que realmente el Espíritu Santo está gobernando en nuestra vida, que Cristo está gobernando en nuestra vida. Si nosotros no hacemos eso, hermano, nosotros estamos, hermano, como dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y no vaya a ser que usted esté entre los muchos y no entre los pocos. Y a usted le llegue este problema. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquellos que deberían avergonzarlo y solo piensa en lo terrenal. Mire, nosotros no tenemos que pensar como el cristiano terrenal. Ay, pastor, ¿para qué vamos a hacer esa vendimia? Pastor, ¿para qué queremos llevar comida a esos indigentes si no hay dinero? Pastor, ¿para qué vamos a comprar folletos si no hay plata? Pastor, y habiendo tanto dinero en el tesoro. Pastor, ¿para qué vamos a comprar material para los niños? ¿Para qué vamos a hacer ese gasto si los niños no valoran? Yo siempre me hago una pregunta. Si Cristo estuviera con nosotros y hubiera grandes necesidades, y nuestros hijos quisieran aprender, nuestros jóvenes quisieran aprender, y no hubiera nada en qué escribir, ¿qué haría Cristo con el dinero de la iglesia? Póngase a pensar eso, hermano. No vaya a ser que hoy esta enseñanza, cuando usted sea pastor o usted sea misionero en un lugar, hermano, piense como si Cristo estuviera ahí. Piense como si Cristo estuviera ahí. Cuando usted esté sirviendo al necesitado, piense como si Cristo estuviera ahí. Sírvale como si Cristo estuviera ahí. Cuando usted esté orando por alguien, ore como si Cristo estuviera ahí, hermano. Porque la Biblia dice que Cristo siempre está con nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios. 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía no está en los cielos. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, porque el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, concluimos. Proseguir a la meta no es fácil. Dios espera algo de nosotros, la excelencia, el amor, la justicia, la fe, el poder, el padecimiento. Todos tenemos que pasar por eso. Si usted quiere montarse en el barco con Cristo, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Quién quisiera montarse en el barco con Cristo? Amén. Pero ¿cuántos quieren que el barco se mueva? Nadie. Los discípulos querían andar con Cristo, querían caminar con Cristo, pero cuando se montaron en el barco con Cristo, tuvieron miedo.
Cuando caminaron con Cristo, no pudieron reprender un demonio. Imagínese eso. Necesitamos andar con Cristo y caminar con Cristo. Si Cristo padeció, nosotros también tenemos derecho de padecer. Nosotros vamos a padecer. Entonces necesitamos reconocer, hermano, que proseguir a la meta que Dios nos ha dado, a la visión que Dios nos ha dado, para servir a Dios, para alabar a Dios, hermano, para glorificar a Dios y para ayudar a reconocer a los perdidos, que hay un Dios que murió por nosotros, que hay un Cristo que nos dio salvación, para darnos oportunidad de ir al cielo. Si hay que sacrificarnos, nos tenemos que sacrificar. Tenemos que esforzarnos. Me gustó hoy un pensamiento de nuestra hermana Oralia. Pastor, en Cristo Jesús, nosotros estamos bien y nos saludamos, nos abrazamos. Y eso es una bendición, creer que Dios nos está guardando. Cada uno de nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Hoy pensaba y decía, el semáforo está en rojo. Y yo le decía, Señor, mi vida está en tus manos. Yo voy a hacer lo posible por cuidarme. Pero lo que yo no veo, tú lo puedes ver. Yo me cuido de lo que veo, pero no puedo cuidarme de lo que no veo. Y si ese virus es verdad o es mentira y está en la humanidad, no se puede ver, cuídame tú, que tú sí lo puedes ver. Eso le dije en mi oración en esta tarde a Dios. Dios necesita que confiemos en Él. Y Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo de cuarentena. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está edificando y Dios está alcanzando, está abriendo puertas con muchas familias que necesitan a Cristo. Oramos, Dios me le bendiga. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú no nos has hecho cristianos apartados. Tú nos has hecho cristianos partícipes del llamado, partícipes de la visión de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Despierta el corazón de cada uno de nosotros de ayudar al necesitado, de orar por el enfermo, de discipular para crecer con excelencia al creyente, para evangelizar y salvar al perdido, para que conozca cuál es su pecado, cuál es la circunstancia por la cual Cristo no responde sus oraciones. Señor, danos las palabras y la sabiduría. Bendice nuestras vidas, bendice los hogares de nuestros hermanos, edifícalos, fortalécelos, que sea tu Espíritu Santo moviendo, Señor, sus vidas y sus corazones. Señor, si algo falta en nuestro corazón, en nuestra vida, que no nos deja ver el reino de Dios, no nos deja ver tu voluntad. Si algo falta, Señor, Padre, muéstranos tu gloria y tu poder para poder entender que tú vas delante de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos cada día tu gloria y tu poder conforme a nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Damaris. Damos gracias al Señor por su palabra en esta